Desde la invención de los aviones en la historia de la humanidad, el ser humano ha roto las barreras del tiempo y la distancia. ¿Pero alguna vez has pensado que esas mismas máquinas en las que confiamos tanto, una simple avería en ellas, puede acabar de golpe con cientos de vidas? Cuando el sistema operativo de un avión falla a miles de pies de altura, la inteligencia, la formación y la experiencia de los pilotos se convierten en la última esperanza de los pasajeros. Pero imagina, ¿qué pasa con un avión cuyo tren de aterrizaje delantero, después del despegue, gira 90 grados de lado? ¿Cómo afrontarán los pilotos una situación tan aterradora? ¿Volverá la aeronave sana y salva al suelo? ¿O se convertirá este trayecto en el último vuelo para cientos de pasajeros? El 20 de abril de 2011, alrededor de las 6:30 p.m., un vuelo de Vueling Airlines llega y estaciona en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. Este vuelo debía despegar de Barcelona y aterrizar en el aeropuerto de Sevilla, en la región sur de España. El vuelo estaba siendo operado con un modelo Airbus A320. En 2011 este avión tenía más de 20 años y era uno de los más antiguos de la flota de la aerolínea. De hecho, incluso el fabricante del avión, Airbus, había dejado de producir esta serie en 1990. Sin embargo, incluso 21 años después de haber sido retirado de la línea de producción, el avión seguía en uso, porque tenía algunas características que otras aerolíneas no ofrecían en sus aviones. Incluso en ese momento, una de las características era el ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitor, una pantalla situada entre los dos pilotos en la cabina. Esta pantalla mostraba todos los controles y alarmas esenciales del avión, combinándolos para que los pilotos pudieran verlos. El 4 de abril de 2011 fue el tercer vuelo de este avión y el capitán ya había completado 2 vuelos antes de este. El capitán del avión era ciudadano francés de 47 años, con un total de unas 10.400 horas de vuelo, de las cuales 4.100 horas fueron volando esta serie de aviones. Asistiendo al capitán en este vuelo había un copiloto español de 35 años. El copiloto tenía unas 5.700 horas de vuelo de experiencia, con aproximadamente 3.100 horas volando esta serie de aviones. Además de estos 2 pilotos, también había a bordo un piloto en formación, que se encontraba en medio de su entrenamiento. El piloto en formación, español de 42 años, tenía unas 870 horas de vuelo de experiencia. En este vuelo, el capitán y el piloto en formación debían controlar el avión, mientras que el copiloto estaría presente como piloto de respaldo. El sol esperaba su momento para ponerse en el cielo sobre Barcelona, y el clima era perfecto para el despegue del vuelo. Aproximadamente 150 pasajeros ya se habían acomodado en sus asientos del avión. Muchos de ellos eran turistas que viajaban a la ciudad andaluza de Sevilla, mientras que otros iban a reunirse con sus familias o regresaban al trabajo. Además de estos 150 pasajeros, también había 4 miembros de la tripulación a bordo del avión. Vuelo 2220 solicitando autorización para despegar. Recibido. Vuelo 2220, autorización concedida. Recibido. Después de recibir la autorización del controlador, el piloto ajustó el empuje al nivel de despegue y a las 7:02 p.m. el avión despegó del aeropuerto de Barcelona. Sin embargo, durante este vuelo, las responsabilidades del capitán aumentaron, ya que debía controlar el vuelo y al mismo tiempo entrenar al piloto en formación. Dado que era un vuelo corto, el capitán tenía que ejecutar las operaciones rápidamente. Aproximadamente 2 minutos después del despegue, el avión había alcanzado una altitud de unos 35.000 pies. Esta es la altitud habitual a la que operan los aviones comerciales. Aproximadamente 25 minutos después del despegue, a las 7:29 p.m. apareció la primera advertencia ámbar, o alarma de precaución principal en la cabina. Unos segundos después, la pantalla ECAM en la cabina mostró un mensaje indicando el fallo del sistema de aterrizaje instrumental, ILS, y después de unos instantes, la pantalla frente al capitán se quedó completamente en blanco.
Antes de que los pilotos pudieran entender lo que estaba ocurriendo, la pantalla frente al capitán volvió a funcionar, mostrando un nuevo mensaje: fallo del sistema de dirección de la rueda de morro. Este mensaje significaba que el sistema de dirección de la rueda de morro del avión, que controla las ruedas delanteras, había fallado por completo. Teniendo esto en cuenta, envió al piloto información de regreso a su asiento y llamó al copiloto nuevamente a la cabina. Durante su tiempo como piloto en formación, el copiloto se había enfrentado a muchas situaciones en las que el tren de aterrizaje delantero había fallado. El capitán quería aprovechar al máximo la experiencia del copiloto en esta situación. Mientras discutían la situación, el copiloto recordó un incidente similar que le ocurrió con el vuelo JBU 292 de JetBlue Airways el 31 de septiembre de 2005. El 21 de septiembre de 2005, un Airbus A320 de JetBlue Airways estaba despegando del aeropuerto de Burbank, en California, con destino al aeropuerto JFK de Nueva York. Después del despegue, cuando los pilotos presionaron el avión para retraer el tren de aterrizaje del avión, recibieron una indicación en la cabina de que el amortiguador del tren de aterrizaje había fallado. Los pilotos necesitaban todo el tiempo posible para analizar y controlar la situación. Line number 31. Primero llevaron el avión a una altitud de 14.000 pies y luego comenzaron a trabajar en la situación. Tras leer el manual de emergencia, se dieron cuenta de que la rueda de morro del avión o tren de aterrizaje delantero podría haberse girado 90 grados. Para confirmar esto, hicieron volar el avión frente a la torre de control del aeropuerto de California. El ATC, controlador de tráfico aéreo, en la torre confirmó que el tren de aterrizaje delantero del avión, o la rueda de morro, efectivamente se había girado 90 grados. Tras confirmar la situación exacta, los pilotos comenzaron a trabajar en las opciones para un aterrizaje de emergencia. Mientras el avión volaba para consumir combustible, la noticia del incidente se filtró a los medios. Un canal de noticias privado envió un helicóptero para cubrir el aterrizaje de emergencia. Los reporteros en el helicóptero estaban cubriendo el aterrizaje del avión desde una altitud más alta. Después de varias horas de vuelo, cuando el combustible del avión se había reducido, el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto a una velocidad de 120 millas náuticas por hora. Cuando la velocidad alcanzó las 90 millas náuticas por hora, el avión aplicó los frenos. Después de aterrizar, los neumáticos del avión experimentaron una presión extrema y ambos neumáticos de la rueda de morro explotaron. El peso total del avión luego se trasladó al aro de hierro del tren de aterrizaje delantero. A pesar de esto, el avión continuó su aterrizaje con el aro de hierro frotándose contra la pista. Sin embargo, el avión logró detenerse antes de que la pista terminara y no se produjo ningún incendio en el avión. El copiloto había visto toda la cobertura del incidente en la televisión nacional y los recuerdos de este incidente estaban frescos en su mente. Quería utilizar su experiencia de ese evento para manejar la situación de hoy. Con muchas incertidumbres en mente, los pilotos comenzaron a aproximarse a la pista 27 del aeropuerto de Sevilla. Vuelo 2220, solicitando aterrizaje de emergencia. Vuelo 2220, proceder a la pista 27. Para entonces era alrededor de las 8 p.m. y el piloto comenzó a alinear el avión con la pista para aterrizar. Durante este tiempo, ambos pilotos trabajan continuamente en el problema con el tren de aterrizaje delantero del avión y buscando una solución. A pesar de sus mejores esfuerzos, los pilotos no pudieron descubrir cuál era el problema exacto con el tren de aterrizaje delantero del avión, ni qué pasos debían seguir para resolverlo. Alrededor de las 8 p.m., el piloto contactó nuevamente con el ATC y emitió una señal de pan pan. Pan pan, pan pan. Recibido. Después de recibir la señal de alerta, el ATC del aeropuerto de Sevilla declaró una emergencia local. La pista fue despejada y todos los vuelos entrantes fueron desviados. Todos los vehículos de bomberos en el aeropuerto fueron posicionados a ambos lados de la pista. La autoridad del aeropuerto quería asegurarse de que, en caso de un incendio después del aterrizaje, pudiera extinguirse inmediatamente. Una vez realizadas todas las reparaciones, el ATC dio autorización para que el avión aterrizara. Vuelo 2220, solicitando aterrizaje. Vuelo 2220, proceda con su aterrizaje. Después de recibir la autorización final de aterrizaje del ATC, los pilotos comenzaron a prepararse para aterrizar a las 8:19 p.m. y desplegaron primero el tren de aterrizaje. Sin embargo, sus problemas estaban a punto de comenzar.
Pero justo en ese momento, cuando el capitán miró las luces del tren de aterrizaje en la pantalla frente a él, las 3 luces estaban verdes. Esto significaba que todos los trenes de aterrizaje se habían desplegado correctamente y se habían bloqueado en su lugar. Pero con la luz de fallo en el amortiguador de la cabina, los sistemas de piloto automático, Auto Thrust y director de vuelo, FD, dejaron de funcionar. Después de que fallaran los sistemas de automatización, el capitán y el copiloto tuvieron que controlar manualmente el avión. Utilizando su experiencia de más de 10.400 horas de vuelo, el capitán tomó el control del avión. Para comprobar si el tren de aterrizaje delantero del avión se había girado 90 grados, los pilotos redujeron la altitud del avión y volaron cerca de la torre de control para que el ATC, controlador de tráfico aéreo, pudiera confirmar el estado del tren de aterrizaje del avión. Alrededor de las 8:21 p.m., después de pasar por la torre de control, el ATC confirmó que el tren de aterrizaje delantero del avión efectivamente se había girado 90 grados. Una vez confirmado que el tren de aterrizaje delantero estaba a un ángulo de 90 grados, los pilotos decidieron volar alrededor del aeropuerto una vez más para realinear el avión para el aterrizaje. Vuelo 2220, solicitando un vuelo de aproximación. Vuelo 2220, permiso concedido. El piloto solicitó permiso al ATC para volar alrededor del aeropuerto hacia el sur, porque había nubes tormentosas al norte. Entendiendo la gravedad de la situación, el ATC concedió al piloto el permiso para el vuelo de aproximación. El piloto luego comenzó a aumentar la altitud y llevó el avión a unos 20.000 pies para poder completar el vuelo de aproximación e intentar aterrizar nuevamente. Los pilotos no estaban seguros de cuándo apagar los motores ni qué sistema de frenado utilizar para detener el avión. Después de discutir, decidieron usar todo el empuje reverso inmediatamente después del aterrizaje para reducir la velocidad del avión lo más rápido posible. Una vez que el morro del avión tocara el suelo, los motores se apagarían y el frenado manual tomaría el control. Sin embargo, los pilotos aún no estaban completamente seguros de que el tren de aterrizaje se hubiera desplegado y bloqueado correctamente. Para evitar posibles problemas, el piloto contactó nuevamente al ATC y emitió una llamada de Mayday. Mayday, 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 Mayday. Durante este tiempo, el capitán comenzó a prepararse para un aterrizaje de emergencia. El capitán entregó el control al copiloto y llamó al miembro de la tripulación de cabina senior, azafata, a la cabina para ponerla al tanto de la situación. Después de poner al tanto a la tripulación de cabina senior, el capitán retomó el control y comenzó a alinear el avión con la pista para el aterrizaje de emergencia. Después de eso, el capitán echó un vistazo al indicador de combustible en la cabina y se sorprendió. Cuando el avión despegó de Barcelona, tenía suficiente combustible para aterrizar de manera segura en el aeropuerto civil. Sin embargo, después de volar varios circuitos alrededor del aeropuerto, el combustible comenzó a escasear y ahora solo quedaba suficiente combustible para un último intento de aterrizaje. Esto significaba que los pilotos ya no tenían la opción de volar alrededor del aeropuerto nuevamente. A pesar de esto, los pilotos confiaron en su experiencia y decidieron proceder directamente con el proceso de aterrizaje. A las 8:40 p.m., el capitán informó a los pasajeros sobre el intento de aterrizaje de emergencia. El piloto pidió que todos los pasajeros se sentaran y se abrocharan los cinturones. Unos minutos después, el piloto comenzó a ejecutar el procedimiento final de aterrizaje. A las 8:45 p.m., el piloto alineó el avión con la pista número 27 y solicitó el permiso final de aterrizaje al ATC. El ATC concedió el permiso para aterrizar, y a pesar de que la rueda del morro estaba inclinada a 90 grados, el avión comenzó a aterrizar. El piloto primero ajustó los alerones del avión a 15 grados, luego los ajustó inmediatamente a 35 grados. El avión, con más de 150 personas a bordo, comenzó el proceso de aterrizaje. Tan pronto como las ruedas traseras del avión tocaban el suelo, el piloto activó el empuje reverso en ambos motores. Esta acción redujo significativamente la velocidad del avión. Junto con el empuje reverso, el capitán activó simultáneamente todos los sistemas de frenado manual. Después de que las ruedas traseras tocaran el suelo, el piloto intentó mantener el morro del avión en el aire durante el mayor tiempo posible.
El capitán manejó la situación con tanta destreza que incluso varios segundos después de que los trenes de aterrizaje traseros tocaran el suelo, el morro del avión aún no había hecho contacto con la pista. Una vez que la velocidad del avión se redujo considerablemente, el capitán bajó el morro del avión con gran destreza. Tan pronto como la rueda del morro tocó la pista, se produjo una fuerte vibración. En cuestión de segundos, ambas llantas de la rueda del morro explotaron. Empuje reverso, junto con los sistemas de frenado automáticos y manuales, hicieron su trabajo, y poco después de que la rueda del morro tocara el suelo, el avión se detuvo por completo. Pocos segundos después de que el avión se detuviera, reinó un silencio absoluto. Todos estaban rezando en silencio para que no hubiera estallado un incendio durante el aterrizaje de emergencia. Después de unos segundos de silencio, el piloto encendió la radio y le preguntó al ATC si había fuego en el avión. ¿Hay fuego en nuestro vuelo? No se detectó fuego, proceda con la salida. El ATC informó al piloto que no había fuego en el avión. Los pilotos se sintieron aliviados al escuchar esto. Los pasajeros a bordo no tenían idea de que acababan de escapar de la muerte. Una vez confirmado que no había fuego en ninguna parte del avión, los pasajeros fueron evacuados mediante los procedimientos normales. Durante la investigación se descubrió que el giro de 90 grados de la rueda del morro del avión fue causado por 3 factores. El primero fue un cortocircuito en los cables eléctricos, causado por un mantenimiento inadecuado. El segundo fue una falla de la válvula de dirección, que también fue resultado de un mantenimiento deficiente. El tercer motivo no pudo ser identificado durante la investigación. También se descubrió que el manual de emergencia del avión no incluía un procedimiento para manejar tal situación. Sorprendentemente, se habían registrado 18 casos similares en diferentes aviones de la misma serie, donde la rueda del morro se giró 90 grados, con 8 causas diferentes identificadas. Como resultado, se recomendó a Airbus, el fabricante del avión, que creara un procedimiento específico para manejar tales incidentes. A las 8:50 p.m., aproximadamente 10 minutos después de tocar tierra, todos los pasajeros habían sido evacuados de forma segura del avión. Durante todo el incidente se declaró una emergencia en el aeropuerto, y los 11 vuelos que llegaban al aeropuerto fueron desviados a otros aeropuertos. Además, 18 vuelos programados para partir desde el aeropuerto fueron retrasados o cancelados. La buena noticia fue que todos los pasajeros del vuelo 2220 estaban a salvo. Este es el final del video de hoy.